Sí, gracias. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. En primer lugar, nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al secretario general, Víctor Manuel Garay Garzón, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por darnos este espacio para poder estar en comunicación con ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio que nos acompañe el maestro Ignacio Otero Muñoz, a quien le doy una cordial bienvenida, y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé una breve reseña bibliográfica. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, pues el maestro Ignacio Otero Muñoz es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesionalmente se ha desempeñado en diversas instancias como el Centro de Investigaciones Agrarias, el Instituto de Investigaciones Sociales, en diversos periódicos como El Sol de México, en la Dirección General del Derecho de Autor, en la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal, en la Procuraduría General de la República, en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y bueno, respecto a su actividad académica, pues es profesor de diversas asignaturas, como Derecho Agrario, Derechos de Autor, Patentes y Marcas, Derecho Procesal Agrario, Patentes y Marcas, Propiedad Intelectual, y bueno, ha sido también cronista de la Facultad de Derecho con una eminente actividad. Ha publicado diversos libros, como son 4 gotas de agua, Propiedad Intelectual, Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, y bueno, ha sido también autor de diversos artículos que tienen que ver con los derechos de autor, y por supuesto también ha reseñado diversos artículos en diferentes revistas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy amable. Bueno, el día de hoy nos vamos a referir, obviamente dadas las festividades, y que ustedes los que nos ven por el Facebook van a ver que tenemos aquí nuestras flores de cempasúchil para estar adecuadamente a los días que tenemos cercanos. Y por lo tanto vamos a referirnos hoy a la representación de la muerte, pero quizás desde una visión diferente, desde el arte. Vamos a tocar la música, la literatura, la pintura, para darle un contexto distinto. El Día de Muertos es una tradición arraigada especialmente en nuestro país y que generalmente identificamos con la visita a los panteones, el pan del muerto, la flor de cempasúchil, que es el icono de estos días. La leyenda señala que 2 jóvenes enamorados, Xóchitl y Huitzilín, llevaban flores a Tonatiuh, el dios del sol. Un día Huitzilín marchó a la guerra y falleció, por lo que Xóchitl imploró a Tonatiuh la uniera para siempre con su amor. Tonatiuh con un rayo tocó a la joven y la convirtió en una hermosa flor. Huitzilín se convirtió en colibrí y así los enamorados estuvieron siempre juntos. Esta es una leyenda en relación a la flor de muertos. En México tenemos una visión muy especial, positiva, idealizada, que va muy unida a las tradiciones en nuestro país. Octavio Paz difundió la concepción de la muerte, en especial en su obra El laberinto de la soledad, en donde señala que en el mundo indígena la vida no tiene función más alta que desembocar en la muerte, su contrario y complemento. El mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Y para iniciar ya, y que agradecemos muchísimo al maestro Otero por su compañía el día de hoy, en el caso de México la festividad de muertos tiene una característica muy especial. Este festejo, digamos, del Día de Muertos en el ambiente mundial, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues antes de empezar quiero darte las gracias por haberme invitado a este programa, porque para mí es muy satisfactorio que la Facultad de Derecho, independientemente de los excelentes trabajos y programas que tienen sobre aspectos jurídicos, no olvide la cultura, y ya que la cultura es
la forma de permeabilizar más fácilmente el conocimiento y hacer que a los alumnos les crezca el alma. Bueno, en relación con la muerte, casi todos los países en el mundo entero celebran la muerte, pero de diferentes formas. En Rusia es verdaderamente un desgarramiento, podemos decir, porque ellos recuerdan mucho a los muertos por sus guerras y es a través de oraciones en que se reúne la familia y hace un recordatorio de sus seres queridos. En otras partes, bueno, en España hay algunas provincias donde las festividades se leen poesías, ¿no? Se leen poesías de Federico García Lorca, etcétera, y para ellos es continuar una relación a través de la musicalidad que da la poesía con sus muertos. En Argentina se toma como una festividad un poco más festiva que las anteriores y donde se van también a los cementerios para recordar a los muertos. En México nuestras circunstancias son muy especiales, ya que nosotros rendimos un homenaje a la muerte, curiosamente burlándonos de ella, y eso es una forma de ser de la naturaleza del mexicano. Tú sí estabas completamente a paz en ese aspecto del laberinto de la soledad, y paz se refiere a que la forma de pensar del mexicano, de resolver sus problemas, de su sentir, hasta de su forma de hablar, tiene una relación completamente con la muerte que se manifiesta hasta por su manera de expresarse, ¿no? Es más, hay un aspecto ahí que él habla acerca del origen de una palabra, ¿se puede decir? Bueno, es una palabra que es muy dura, que es lo que los mexicanos utilizan, y que en realidad el mexicano, cuando te está diciendo esa palabra que se vaya mucho al anchín, entonces le está mandando a la muerte, ¿no? Cuando alguien se quiere desprender de su enemigo, lo primero que le desea es la muerte, ¿no? Y bueno, y muchas veces lo que sí puedo decir es que Juan José Arriola me decía que, por ejemplo, el carajo era un árbol donde iba el alma de los muertos. Entonces, cuando alguien lo mandaban ahí, lo que querían era verlo muerto. Entonces, ¿cómo se celebra en México? Pues se celebra con múltiples actividades. Uno, qué cosa más curiosa que se le lleve al difunto a la tumba la comida que él gustaba. Bueno, eso como una tradición, pero además lo que él bebía. Y los que salen aturdidos son los que llevan las bebidas y llevan muchos mariachis, tríos y todo, y le cantan sus canciones que él tenía en vida. Y hay casos que se ponen a bailar alrededor de la tumba, ¿no? Y entonces uno se queda verdaderamente pasmado, es decir, que es que ellos quieren representar que el muerto sigue viviendo, que está con ellos, que sigue sintiendo lo mismo que ellos, y que ellos en perpetuidad de su memoria también tienen los mismos gustos, que ellos toman el mismo alcohol que él tomaba y bailan cantan las canciones que él cantaba y baila la música que a él le gustaba. Como que el muerto nunca se desprende, no está muerto, es un ser que está separado del mexicano, básicamente. Ahora bien, en relación con las Catrinas, lo que te quisiera decir que, bueno, Guadalupe Posadas, que era un espectador de la vida nacional, que a través de las ventanas de su taller, que estaba en el mero centro, veía el pasar las manifestaciones, a los ejércitos que triunfaban, a las peticiones de los ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida y todo, se vuelve un observador muy agudo de todos ellos. Y además, en ese tiempo México no era tan grande, los paseos eran en la Alameda y desde luego en la calle de Madero, que era Plateros. Y hay un verso que dice: desde la esquina de la Profesa, detrás de la Profesa hasta la esquina del Jockey Club, no hay mexicana, noble princesa que no no me recuerdo el final de eso, pero daban a entender que siempre iban al Jockey Club. El Jockey Club estaba ubicado
en donde está el Sambors de los azulejos, ¿no? Y la profesa pues era la iglesia de la profesa, y era, desde ahí empezaba, desde la profesa salían de misa, se iban caminando y llegaban a la Alameda. Y entonces en la Alameda, en esas manifestaciones, el primero que usa una calavera, y no la pone tal cual, sino que la arregla, la pone bella, es Guadalupe Posada, es la Catrina, la calavera encalonada de Posada, que va a servir para que Diego Rivera, en un paseo de la Alameda, él la dé a conocer, y es uno de sus murales más famosos. Pero además es cosa curiosa, se les decía Catrines a la gente rica y bien vestida. Y en la lotería se canta, y el Catrín dice, y por cierto, cuando se cantaban las canciones, decía, el Catrín, el Alameda, entonces pones tu ficha en el Catrín. Entonces, todo eso, pero era un tono despectivo, como decía, tú eres Catrín, y la mujer era la Catrina. Esto va a tener un recordatorio también en el sentido de que la mujer en México recobra, no pierde su belleza con la muerte porque se sigue galanando. La mujer es pispireta, coqueta, y entonces la muerte de una muerte mexicana es porque su esqueleto sigue siendo coqueta. Es más, muchas hits vemos que cuando las van a enterrar les pintan los labios, le rizan las cejas y todo, porque en el viaje del más allá posiblemente seduzca un ángel, ¿no? Alguna cuestión así, porque le entregan como lo mejor, la peinan, ¿no? Y es un arte el tratado de los muertos, igual que los egipcios, ¿no? Con sus urnas funerarias, dejaban, trataban a los muertos físicamente para que rápidamente no perdieran su condición humana y no acaban en los propios huesos, ¿no? Sí, realmente la Catrina se identifica totalmente con México, y ese esqueleto vestido en forma muy, muy elegante, que es una figura emblemática y que en ocasiones también una crítica a la época, ¿no?, de afrancesada que las mujeres sobre todo querían tomar. Dando un giro y vamos hacia la música, en el caso de la música referente a los requiems, que hay varios que han hecho estas melodías ahora famosas en relación también a los muertos. Bueno, hay un requiem muy famoso de Johannes Brahms, y Johannes Brahms estrenó su requiem un Viernes Santo, curiosamente, y al año siguiente se volvió a repetir este requiem. Se llamó un requiem alemán, y un requiem alemán era saltándose la liturgia, alejándose de la liturgia católica, porque hay una gran influencia de Lutero, de Calvino y todo en esas regiones alemanas. Entonces ellos ven, el requiem era un temor a Dios, que se decía, era el juicio final, era si uno se condenaba toda una eternidad, pasarla en el infierno y todo. Y él dice, no, cita textos de alemanes bíblicos, pero de la Biblia, aunque era un monje agustino, y que por cierto se conmemoran 500 años de la muerte de Lutero, él toma esa Biblia luterana y dan a conocer que no es así totalmente de fuerte la música, es más, se sustraen a una parte de la secuencia del requiem, que es Dios irá, la ira de Dios, que son partes en donde se angustia el hombre por el castigo eterno que le puede dar. El castigo que le dan es la muerte, y es una muerte que puede ser muy dolorosa, y más si murió en pecado mortal, nunca saldrá del infierno, ¿no? Entonces él dice, no, esto no puede ser. Pero entonces él fue incompleta su música, pero él se sintió influenciado y acometió ese trabajo tras la muerte de su madre y de su protector Robert Schumann. Pero fíjense qué cosas más curiosas, que Schumann, ¿no? La inconclusa, ¿no? Él como la inconclusa, pero la terminó, y fue protector de este hombre que no terminó el requiem,
que a él mismo lo enterraron, que lo finalizó también uno de sus, de sus discípulos. Ahora bien, el más famoso, bueno, por lo anecdótico, es el Requiem de Mozart. Entonces, como tú sabes, y estábamos platicando el otro día, tú comentabas de que en realidad Mozart ya estaba enfermo, se sabía de su enfermedad, muere a los 35 años. Y jovencísimo, ¿no? Pues desde los 5 años componía y dejó miles de obras, ¿no? Hacía en un mes una ópera, una cosa así. Entonces, él va a salir, él recibe en su casa un hombre desconocido, sumamente pálido y vestido de negro, que no se quiere dar a conocer, sino que le viene a decir que le viene a encargar un requiem. Entonces, él iba de parte de un músico que su esposa estaba muerta, pero que él quería estrenar esa obra de Mozart con un plagio, haciéndola pasar como suya. Bueno, eso no lo sabía Mozart, pero le impresiona la vestimenta de ese hombre, se va a Viena y va a ver al rey Leopoldo II, que lo reciben en Palacio, y además él va a estrenar allí una ópera, ¿no?, sobre la victoria de Tito. Entonces, la clemencia de Tito. Cuando él regresa y se presenta este hombre y le dice que ya pasó el mes que le había prometido para entregar la obra, y se pone a trabajar muy fuertemente, pero Mozart en este requiem, pero se da cuenta que dice, no, estoy tan enfermo, me ha afectado tanto que va a ser un requiem para mí, aunque me hayan pagado. Y así fue él, pero desgraciadamente por su muerte él tampoco lo termina. Las partes más importantes de él es su introito y su Kyrie, y lo dejó ahí, pero como estaba muy enfermo, un alumno, Sussmayer, él le da las instrucciones de cómo terminar el requiem. Cuando se muere 2 años después, en 1891, 1791 muere, y en 1793 lo estrenan en un homenaje para recaudar fondos para Constance Weber, que es Constancia, su esposa, pero ella le da dinero al discípulo de su esposo para que no diga que lo terminó, porque si no se caería la popularidad y no tendrían los ingresos que podría dar, sabiendo que es la última obra y viva. Fíjense, la última obra fue un requiem de Mozart, entonces pues tuvo completamente éxito y todo. Esos han sido unos requiems famosísimos. Pues desde luego ahí Te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa y regresamos en unos minutitos. Estamos en corte, continuamos en 4 minutos. ¿Se está escuchando la música? Seminario de Sociología General y Jurídica. ¿Eh?
Sí, porque... Es la de color. Sí. Sí, ¿no? Bueno, en el radio se escucha más. Que se escuche, que no oímos. Sí. Vamos. ¿Qué le dice? Me acuerdo de Vox Bunny cuando están. Sí, en un momento que tenía un canal. Ah, sí. Ah, es que ahora no está el aire. Pues está bien depende del aire. Está bien que dice la austeridad. Y el otro día tuve que quitar el saco porque estábamos aquí. Ahí estás. ¿Eh? No se puede quitar un saco. No, sí, sí. No, que precisamente que hace mucho calor. Ah, sí. Hace mucho calor. Pues es el calor del infierno. El calor de los muertos. No queramos. Nos estamos perturbando, ¿no? Tampoco que nos den a poner. Yo te voy a hablar para decir, deje mejor la música ya. No, hombre, No es broma. está más alegre la muerte. Ahorita para que tú entres, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo de que no? No voy a enterar con... Yo creo que invertimos para que hables tú de Continuamos en 15 segundos. te usa la palabra. Regresamos con ustedes. Hemos escuchado Marcha Fúnebre por una marioneta, es obra musical del compositor francés Charles Gounod, que se le reconoce como el músico francés más importante del siglo XIX. De sus obras sobresalen Fausto y el inmortal Ave María. La obra, en principio no muy conocida, sin embargo alcanzó una gran popularidad porque la utilizó Alfred Hitchcock para abrir la presentación de una serie, Alfred Hitchcock Presenta, que se transmitió entre 1955 y 1964, y posteriormente en otro programa denominado La Hora de Alfred Hitchcock, 64-65, entonces normalmente la identificamos con Alfred Hitchcock. Al preguntarle en una entrevista que por qué había utilizado esta música, él señala que la toma de una obra que se intituló un filme, Amanecer, dirigido por F.W. Murnau en 1927, y la película obtuvo 3 Oscars. Esta es la razón que él dio para haber elegido esta música. En México, quizás con un tono más jocoso, que seguramente ustedes conocen, Salvador Flores, mejor conocido como Chava Flores, que se le denomina el cronista cantor de la Ciudad de México. En su obra expone de manera muy particular la realidad cotidiana de la ciudad mexicana y tiene un tema precisamente en relación a la muerte que se llama Cerró sus ojitos Cleto. Pero bueno, voy a darle el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos haga alguna referencia también dentro de la literatura de El retrato de Dorian Gray. Muchas gracias, Maestra, doctora. por favor. Bueno, pues otra forma de ver precisamente a la muerte o la relación de los individuos con la muerte es a través de pactos con ella. Y bueno, como ejemplos tenemos la obra El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, de la cual se han hecho varias versiones cinematográficas. En 1945, bajo la dirección de Albert Levine,
en 1970 por Máximo Dalamano y en 2009 de Oliver Parker. En México también hemos tenido una adaptación de esta novela. En 1969 Ernesto Alonso la presentó como telenovela. Y bueno, es de destacar que a Oscar Wilde se le reconoce como uno de los dramaturgos más destacados, en especial por la tragedia de su encarcelamiento seguida de su temprana muerte. Y bueno, en el cine una película representativa, sobre todo de México, es Macario, ¿no? Que justo en estas fechas en muchos lados se proyecta. Y Macario, de 1960, fue dirigida por Roberto Gabaldón. Nos narra la relación de un indígena con la muerte. Fue protagonizada por Ignacio López Tarso como Macario, Pina Pellicer como esposa de Macario y Enrique Lucero como la muerte. Bueno, pues la película nos narra precisamente la historia de Macario, un humilde campesino que debido a su precaria situación, pues anhela un día, ¿verdad?, poder disfrutar de un banquete sin tener que compartirlo con nadie. Su obstinación decide dejar de comer hasta encontrar un guajolote que él se pueda comer solito, ¿no? Su esposa, angustiada, pues le ayuda robando precisamente un guajolote. Y bueno, Macario se interna en el bosque con su guajolote, dispuesto a disfrutarlo. Y bueno, se encuentra con tres personajes enigmáticos, ¿no? El diablo, Dios y la muerte. Y es con la muerte con quien decide compartir ese guajolote, ¿no? A cambio, pues la muerte le devuelve, digamos, el favor, haciéndolo depositario de una fórmula capaz de devolver a la salud a los más graves enfermos. Sin embargo, lo que pareciera un don, pues se vuelve una pesadilla para Macario, ¿no? Es una película muy representativa de la época, incluso fue nominada al Oscar como mejor película en lengua extranjera. Entonces es una de nuestras recomendaciones, que la vean. Gracias. Bueno, siguiendo ahora con la literatura, obviamente todos tenemos en mente que en estas fechas se representa el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, que estuvo una parte de su vida en México y bajo la protección del emperador Maximiliano I, que lo nombró director del Teatro Nacional. Tuvo relaciones muy complicadas con sus padres. En su obra biográfica relata: mis padres mueren sin llamarme en su última hora. Dios me deja sin tierra, sin el último abrazo y sin la bendición de mis padres. ¿Qué le he hecho yo a Dios? Y se reconoce que tuvo una gran influencia en todos los poetas de su generación. Al respecto de esta obra, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, ya nada más quisiera ya terminar diciendo que uno de los requiems más bellos que han sido considerados ha sido el requiem de Fauré, que dicen que es el requiem más romántico que se haya producido, curiosamente. Bueno, don Juan Tenorio, don Juan Tenorio, y hay una obra también posterior que va a llamar El convidado de piedra. Tiene que ver porque en realidad hay un fenómeno en el siglo XVII y XVIII acerca de los grandes seductores. Entonces los grandes seductores, hay una pelea a ver quién más mujeres seducen. Y es el caso primero que se da entre don Juan Tenorio y don Luis Mejía, que se citan en la Hostería de Laurel para llevar la lista de las mujeres que han seducido. Entonces cuando empieza a hablar Luis Mejía y después don Juan Tenorio y empiezan a comparar los números, se dan cuenta básicamente de a cuántas mujeres han burlado y eso. Y está un personaje, y el comendador, que es el padre de doña Inés, que se molesta mucho, y al final dice que si tuviera palos como villano les diera muerte a los dos, pero lo mata don Juan Tenorio. Doña Inés, tiempo después se va a enterar que él es el asesino de su padre, pero al final ella termina perdonándola. Y hay una escena excelente del Tenorio, en que el Tenorio, don Juan Tenorio, llega al cementerio y encuentra encuentra al comendador, y entonces le dice que lo invita a cenar a su casa. Y dice: si buen habido os quité, mejor sepultura os di, porque está y está muy bien hecha la escultura y todo, y muy costosa. Entonces le invita. Entonces invita a ellos unos amigos, y en el momento que se oyen unos golpes a la puerta muy fuertes, sus invitados se quedan dormidos para no darse cuenta, y es el comendador. Y dice: ¿quién es el comendador? No me invitas aquí. Saber si los muertos se deben filtrar por las paredes y aparece el comendador y todo eso. Y cuando desde luego no se queda a cenar el comendador,
es una aparición así fortuita, todo, y él les comenta a sus amigos y cree que se están burlando de él, es cuando sale y pelea con un capitán del ejército y le da muerte a don Juan Tenorio, y al final lo salva el amor de doña Inés, ¿no? Entonces, es curioso porque este tema también va a ser tema para la música, bueno, Don Giovanni de Mozart, es exactamente la historia de un seductor de mujeres, básicamente. Es un tema que llama completamente la atención, ¿no? Los seductores de las mujeres. Pero es más, pero es una especie de entreseducción, pero son seres también que odian a las mujeres porque no las aman, ellos nada más piensan en seducirlas y olvidarlas, ¿no? Es una especie de misoquismo, ¿no? Son misóginos, y además el mexicano también te busca en tus antecedentes ser un poco misógino, y todo eso. Deberían de sacar unas calaveras misóginas completamente, que les faltó al mexicano porque es machista naturalmente, ¿no? Bueno, ahora bien, esto que ha dado tanto brillo completamente a la literatura, pues bueno, sin ir más lejos, siempre la mujer, fíjese qué curioso, las ponen al final de la vida, que salvan las vidas de estos pecadores, ¿no? Bueno, en esta obra que se llama de Dante Alighieri, la Divina Comedia, es Beatriz, ¿no? La que conduce al infierno, ¿no? A Dante, y le enseña y les muestra todo esto, pero ella no se trata de convencer de cómo son los dolores de las gente. Es una obra terrible a mí, yo cada vez que leo todo. Y por cierto, yo les digo a los que se dedican a esta materia de elecciones electorales, digo que la lean porque hay una sentencia brutal y están atormentando a los que hicieron fraudes electorales. Y nadie lo ha comentado. Aparecen palabras de honor en eso, y es una muerte también durísima, pues es un castigo terrible. Imagínense cómo va a estar el infierno si eso es verdad. Van a votar porque se quite al diablo, ¿no? Bueno, entonces, sí, eso llama completamente la atención de que sea un marco para muchas cuestiones, todos estos fenómenos porque el amor de otra manera se va a reflejar en las obras de Shakespeare, básicamente en Romeo y Julieta. Bueno, que los dos terminan también en un acto de amor sublime, se van a encontrar unidos por la muerte. O sea que también habría que recordar a Romeo y Julieta, que ofendieron los dos por su amor, ¿no? Ya sabemos la historia, ¿no? Pues vamos a escuchar, ya se nos ha pasado el tiempo súper rápido, vamos al corte nuevamente, vamos a escuchar ahorita el vals Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá. Al respecto hay dos versiones, una de ellas señala que una delegación de indígenas de un poblado cercano donde vivía Tlacolula de Matamoros, llega a verlo para que escriba una obra en honor de la Virgen María, patrona de la población. Y otra que más cotidiana y más agradable dice que en realidad él, a pesar de que era músico y participaba en la Orquesta Filarmónica de Santa Cecilia, pues los recursos económicos que tenía no eran muy adecuados, no alcanzaba a satisfacer las necesidades de su familia y realmente estaba en la pobreza. Ya enfermo y en esta situación económica tan crítica, lo va a visitar el flautista José Maqueo, y al darse cuenta de la situación económica que tenía, pues discretamente le deja un dinero, se dice que 40 pesos de esa época, bajo la almohada, y que al día siguiente, cuando Macedonio se da cuenta de este dinero, pues rápidamente llama a su esposa y le dice, mira, Dios nunca muere, y escribe este vals muy representativo, sobre todo muy reconocido en Oaxaca, quien dice que lo consideran como un himno, el reconocimiento que se da a esta composición de el vals Dios nunca muere. Estamos en corte, continuamos en 3 minutos. Muy bien. Bueno, pues vamos a la pintura. La maestra Amparo nos habla de la muerte de Ícaro
y pasamos al Conde de Orgaz. Y ya terminé el Y un programa. domingo. Tan rápido. Sí, se va rápido. Tan bonitos deben de quitar los anteriores. Ya les dije que no les dije, oye, ¿cómo pudieron hablar de dicho penal? Estoy de acuerdo. Ahí dice que como la muerte es una pena, pero debe ver que hay un elemento. Oye, si apagas el live, te lo voy a agradecer. Ya nos refrescamos. Suficiente. ¿No? Es en Salterio, es la versión que... Sí, en Salterio está bellísimo. Está muy bonita, ¿verdad? En la hostería en Santo Domingo hace años, ¿te acuerdas que había Salterio? Había. Lo quitaron unos viejitos, tocaban el Sí. Salterio. Y tocaban Club Verde, todas estas Dios nunca muere. Y, Sí, y alguna otra así de esta, de Shakira, no. ¿No está mejor este programa ya honestamente que el anterior? Lo pones en un medicamento. Sí, no, nosotros no lo vamos a publicar ni decir nada. Así es. Bueno, lo bueno es que tú estás incógnito, tú no sales a cámara. Se van a enojar esos penalistas, ¿ves? Como si México faltara. Fuiste a Ari, mejor hiciste mutis. ¿Sabes qué te parece antes para que entre la música? No vaya a cortar la música. No se la vaya a cortar. Continuamos en 10 segundos. Conducido Se te va a quedar al final. ¿Se despide? Queda. Regresamos con ustedes nuevamente. Dentro también de la muerte podemos hacer referencia a los epitafios. Me voy a permitir decirles algunos que manifiestan también el ingenio mexicano en relación a esto. Uno de ellos dice: aquí yaces y haces bien, tú descansas y yo también. Aquí yace Molière, el rey de los actores, en estos momentos hace de muerte y de verdad que lo hace muy bien. Perdonen que no me levante, de Groucho Marx. Hoy se me acabó el mañana. Estos días se me están haciendo eternos. No llores, hombre, que no tardas en alcanzarme, de Mario Moreno Cantinflas. Parece que se ha ido, pero no. De Spike Milligan, les dije que estaba enfermo. Aquí descansa mi querida esposa, Señor, recíbela con la misma alegría con que yo te la mato. Y para continuar, vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Amparo, que nos va a referir ya sobre la pintura, que es el arte de la representación gráfica. Es una de las expresiones artísticas más antiguas, una de las 7 bellas artes, y se expresa utilizando la teoría del color, emite un mensaje visual que puede trascender. La maestra Amparo nos va a referir la obra La muerte de Ícaro. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, el tema de la muerte también ha sido objeto para muchos pintores. En este caso vamos a hablar de un cuadro que se llama El lamento de Ícaro, de Herbert James Draper. ¿Sí? Esta obra le dio muchísima fama, incluso le valió la pena ganar la medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900. Y bueno, en el cuadro podemos apreciar precisamente a Ícaro con unas alas enormes, pero aparece caído y abatido.
y a su alrededor 3 ninfas lamentan su muerte, ¿verdad? Y bueno, pues nos habla precisamente de la leyenda de Ícaro. Según esta leyenda, el padre de Ícaro, Dédalo, ¿verdad?, fabricó unas alas para que los dos pudieran huir del lugar en donde habían sido encarcelados. Las alas fueron fabricadas con plumas y sujetadas al cuerpo con cera. Entonces, pues le aconsejó a su hijo que no volara tan alto, ¿verdad?, que no se acercara mucho al sol, pero como todo hijo obediente, no le hizo ningún caso. Y bueno, ascendió tanto que se acercó demasiado al sol y por eso se le derritieron las alas y cayó al mar, en donde murió ahogado. Precisamente la pintura, ¿verdad?, nos muestra las consecuencias del acercamiento al sol y asimismo nos muestra un cuerpo frágil que indica la vulnerabilidad del cuerpo humano. En este caso podemos hacer alegoría a la mortalidad. Todo expuesto en la oscuridad de una luz cálida y tenue, donde las ninfas de piel blanca brillan y advierten, ¿verdad?, que la vida es fugaz, ¿no? Entonces, ojalá algún día puedan apreciarla, es muy bonita. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, cuando pensamos en la muerte y en la pintura, quizás yo creo, mi querido Nacho, que una obra que viene de inmediato a nuestra mente es El entierro del conde de Orgaz. Sobre todo porque lo vamos a vincular a Toledo, que es una bellísima ciudad. Está el entierro del conde de Orgaz del Greco en la iglesia de Santo Tomé. Y bueno, los invitamos, que ustedes van por ahí, no se pierdan, está muy cerquita de Madrid y la ciudad es un encanto, hay que recorrerla, esas ciudades tradicionales, patrimonio de la humanidad. Pero bueno, te dejo la palabra porque si no voy a seguir hablando. No, encantado, porque tú sabes mucho del conde de este cuadro, que es el Greco, que se llamaba Doménicos Teotocópulos, y su seudónimo era el Greco. Bueno, tiene dos partes, se puede admirar el cuadro de dos partes. Son la parte de alta, donde está el juicio, y ahí se declara que por su bonomía, por el cariño hacia los santos, por ser tan generoso con los humildes y no ser un hombre presuntuoso, el Greco va a ser recibido en los cielos. Y es así que curiosamente San Agustín, ¿no?, y San Esteban bajan para su sepelio, recogerlo y llevarlo al cielo. Entonces es una cosa extraordinaria. Este cuadro se considera uno de los más famosos que ha tenido el Greco. Por cierto, es una cosa curiosa, los cuadros de los apóstoles que hace el Greco está basado en enfermos mentales, en locos que los toman de modelos para poner a los apóstoles y todo eso. Bueno, es un cuadro que todo el mundo subyuga, y él quiso hacerlo un poco más a su tiempo, e invita una serie de personajes con la vestimenta del tiempo del Greco para que se presenten en el entierro, ¿no? Y bueno, nada más yo quería agregar alguna cuestión, que un poco de la música de que Mozart se basa en el invitado de piedra de Tirso y Molina, no en el de Dios mío, de José, Zorrilla, el de José Zorrilla. Y se cuenta una cuestión así que de broma, bueno, que pasó en el programa del Doctor IQ. El Doctor IQ dice: arriba a mi derecha, aquí tenemos una dama, doctor, le daré la fabulosa cantidad de 100 pesos, y me dice quién fue el autor de don Juan Tenorio. Y ella se queda pensando, la señora, y la vecina que está al lado, le va ayudando, le dice Zorrilla, y dice: Zorrilla, usted vieja tonta. Entonces pues son de esas cuestiones que llaman poderosamente la atención. Desde luego que la muerte está muy presente, principalmente en la pintura y en las artes plásticas. Sin ir más lejos, el cuadro de la Piedad de Miguel Ángel es donde se representa el dolor de la Virgen María, que tiene a su hijo amado entre sus brazos, pues era Dios y todo, lo siente y lo ve muerto. Después ha habido muchas teorías que yo no las comparto, como decían que estaba mal proporcionada, porque la Virgen, por sus estaturas, por sus medidas en el cuadro, se ve como que si pararan al hijo, ella era mayor que
que el hijo, cosas así que no sé de dónde sacan así ni por la medida de los huevos. Y bueno, pero además también ahí hay un cuadro famosísimo, la lección de anatomía. ¿Te acuerdas? La lección del doctor Tulip, En ese cuadro tiene mucha referencia a la universidad, porque la medicina se hacía cuando los doctores eminentes invitaban a sus colegas y a los alumnos y veían él explicaba el maestro cómo se debería de operar y todo, y va diseccionando el cuerpo, y los maestros de la especialidad y los propios alumnos están completamente emocionados, ¿no? Entonces es un cuadro así, y así pasa con todo. Cuando nosotros hablamos acerca pues, de un gran director, por ejemplo, el director de la Facultad de Derecho, estamos diseccionando, estamos hablando como su actividad académica, y también manifestamos a través de lo que él hace, cuáles son sus inquietudes intelectuales, sus posiciones políticas en la universidad. Estamos viendo como si nosotros entráramos a su cuerpo y en el transcurso de su sangre y llegamos hasta su mente, ¿no? Lo que él quisiera para la facultad, como un rector, ¿no? Y hablar acerca de estos personajes así de hacer es una disección básicamente de cómo funcionan por dentro. Y eso es lo más impresionante del hombre, ¿no? Pues bueno, es algún otro, bueno, y algún cuadro, bueno, y alguna cosa de la literatura. De Frida. De Frida. También. Frida tiene un cuadro famosísimo, Bailando con la muerte, ¿no? Bailando con la muerte es un vals que ella tiene. Yo no he visto ese cuadro, me llevé la sorpresa porque lo descubrí, dije, este cuadro de Frida nunca habíamos visto y todo. Ella tenía pintaban la muerte, ella vivía junto con Diego Rivera completamente con una parte de la cultura y la identidad mexicana, que es la muerte en su casa, que ellos tenían desde luego hasta Judas, que se dejaban recaditos con muñecos de la lotería, y desde luego las cartas que han desaparecido, que antes estaban en el Museo de Frida, no sé si te las llegas a ver, los recados con que ella le mandaba cuando estaba construyendo Diego Rivera su estudio allá por Tlalpan, y que ella le hacía la comida, se los mandaba en una canasta y todo, con sus recados de Frida, que eran de una belleza y de una ternura deliciosa, un amor terrible como son los grandes amores, ¿no? Y que bueno, pues yo no me explico cómo tenía tanto pegue Rivera, yo creo que porque era muy feo, era un hombre feo, pero bueno, era un seductor, hablando de los seductores, completamente, sí. Y desde luego pues una obra increíble de Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo, sí. ¿Te acuerdas? Si quieres, tú coméntanos algo de Pedro Páramo. No, no me atrevo, yo te dejo a ti que es un deleite escucharte. Bueno, ¿De Juan Rulfo? De Juan Rulfo, Pedro Páramo tenemos dos bueno, eso es el hombre que va a buscar a su padre a un pueblo donde todos están muertos, los personajes, y es un pueblo vacío. Pero qué cosa más curiosa, junto con Lubina, que está en el llano en llamas, Rulfo ya había anunciado los pueblos muertos. Ahora con el narcotráfico, antes son pueblos fantasmales. ¿Cómo un hombre de ese tiempo habla de donde uno llega y te decía, aquí vivía fulana, sultana, tuvieron que huir, los mataron y todo? Es como si ellos tuvieran una visión del México por muchos años después que vendría, en donde se crean los muertos, y seguimos nosotros hablando por los muertos. Hoy las festividades, además de esos, el Día de los Muertos, tienen que ver mucho con cuestiones políticas y cuestiones que lo tenemos que decir en la Facultad de Derecho, básicamente de desaparecidos y de que nuestros muertos siguen siendo vigentes, pero ahora ya no los vemos a esos muertos con la alegría como antes veíamos la muerte. Ahora, ¿sabes cuál es el tono? La desolación y la tristeza. Y si no, hay que ver los 43 de Iguala y todo eso. Eso a la gente la sacude. Y conjuntamente con eso, las muertes que sucedieron en los temblores que tuvimos cerca de este tipo de festividades. O sea que, pues está bien que nosotros celebremos la muerte, pero también hay que tener un recuerdo afectuoso y de rescate de la memoria de esos mexicanos que han muerto injustamente. Pues
se nos acaba el tiempo, vamos a concluir en este caso de forma alegre. Vamos a terminar con una pieza de José Alfredo Jiménez, La vida no vale nada, o Caminos de Guanajuato. A pesar de que José Alfredo Jiménez no tuvo una educación musical, no tocaba tampoco ningún instrumento, sin embargo es reconocida su obra en temas muy variados, rancheros, guapangos, corridos, y la mayoría de sus canciones son inspiradas en propias vivencias. En el caso de La vida no vale nada, la escribe a la muerte de su hermano Ignacio, que fallece en Salamanca, de ahí que la canción por eso señala, ahí me hiere el recuerdo. Vamos a escucharla y con ello nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en especial al maestro Ignacio Otero, ha sido un deleite, un disfrute, a la maestra Amparo, Gracias. y los esperamos nuevamente la próxima semana en Societatis. Gracias.